Existen historias que nos persiguen, que se quedan incrustadas en lo más profundo de nuestra mente, dejando un eco perturbador que nos impide dormir tranquilos. Casos donde la realidad supera la ficción, donde la respuesta se desvanece y solo queda la incómoda sensación del no saber. En este video te adentrarás en 3 de estos misterios desconcertantes que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la seguridad y la cordura. Prepárate, porque estás a punto de entrar en un mundo donde lo inexplicable se convierte en una aterradora realidad. El Pacto de los Niños de Plomo es una leyenda urbana guatemalteca que se ha mantenido en el imaginario colectivo debido a sus elementos perturbadores y macabros. Esta historia se sitúa en los años 80 y 90, en un contexto de pobreza extrema y desesperación en varias zonas de Guatemala. Los rumores hablan de un pacto siniestro entre personas desesperadas y entidades oscuras, con el fin de obtener riqueza rápida a cambio de sacrificios humanos, específicamente niños. La leyenda comenzó a circular en áreas urbanas empobrecidas, donde los padres, desesperados por la miseria y la falta de oportunidades, supuestamente recurrían a prácticas esotéricas para invocar entidades demoníacas. El pacto consistía en ofrecer a uno de sus propios hijos a cambio de riquezas materiales. Los niños elegidos eran conocidos como los niños de plomo, llamados así porque eran ofrecidos al demonio, y tras el pacto, morían de formas inexplicables y horrendas. El ritual para cerrar el pacto era brutal y lleno de detalles perturbadores. Se decía que los padres debían llevar a cabo una serie de pasos meticulosos y oscuros. El niño era colocado en un círculo dibujado con plomo derretido, simbolizando su destino sellado. Durante este proceso, se contaba que el plomo ardía de manera sobrenatural, casi como si estuviera vivo, y que los gritos de los niños resonaban en todo el vecindario, sin que nadie acudiera a ayudarlos por temor a las represalias del demonio. Después del abrazo del plomo, los niños eran llevados a un lugar aislado, donde se les quitaba la vida de maneras extremadamente violentas. Los métodos variaban, pero siempre involucraban una gran cantidad de crueldad. Algunos eran ahogados en ríos contaminados, otros quemados vivos y algunos incluso desmembrados, dejando sus restos en lugares simbólicos como iglesias abandonadas o cruces en medio de caminos rurales. Estos lugares se convirtieron en sitios de miedo y respeto, evitados incluso durante el día. Tras el sacrificio, se dice que los padres debían realizar una invocación a medianoche en un cementerio, llevando consigo el corazón del niño en un recipiente de plomo. Al recitar los conjuros correctos, se abría un portal desde el cual aparecía la identidad demoníaca para cerrar el pacto. El demonio, satisfecho con el sacrificio, entregaba un amuleto de plomo a los padres, asegurándole riqueza a costa del alma de su propio hijo. Los que realizaban el pacto aparentemente experimentaban un cambio inmediato de su fortuna. De repente obtenían trabajos bien remunerados, sus negocios prosperaban o incluso encontraban tesoros escondidos. Sin embargo, la leyenda también advierte sobre las consecuencias a largo plazo. Las familias que se beneficiaron de este pacto vivieron aterrorizadas, acosadas por visiones de los niños sacrificados y atormentados por desgracias inexplicables, como enfermedades repentinas, muertes accidentales y pérdida de todo lo que habían ganado. El amuleto de plomo, que al principio traía prosperidad, eventualmente se convertía en un símbolo de maldición. Se dice que aquellos que trataban de deshacerse del amuleto experimentaban una ira indescriptible de las entidades oscuras, quienes regresaban para llevarse más miembros de la familia, manteniendo así el ciclo de dolor y desesperación. Aunque no existen registros oficiales que respalden la veracidad de estos pactos, los rumores persisten, alimentados por historias contadas de boca en boca y supuestos testimonios de personas que afirman haber visto a los niños de plomo. Algunos relatos mencionan avistamientos de figuras infantiles cubiertas de plomo en los cementerios o en las calles durante la madrugada, como si estuvieran buscando justicia o venganza. Además, ciertas desapariciones de niños en la época coinciden con la proliferación de estas historias, lo que ha llevado a algunos a especular que pudo haber habido una base real detrás de la leyenda. Sin embargo, la mezcla de superstición, miedo y la opresión de la época hace difícil separar la verdad del mito. La leyenda de los niños de plomo no solo sirve como un recordatorio de los extremos a los que puede llegar la desesperación humana, sino también como una advertencia sobre los peligros de buscar soluciones fáciles a problemas profundos y arraigados. La historia ha permanecido en la memoria colectiva como un reflejo sombrío de los tiempos oscuros en Guatemala y como un símbolo de los costos más terribles de los pactos a lo desconocido. Este relato, con sus elementos escalofriantes y su trastorno de sufrimiento, es un testimonio de la complejidad y el horror que se puede surgir en la desesperación y la superstición. El hombre de las 5 muertes es una de las leyendas más siniestras asociadas con el famoso bosque de Hoiubașu en Rumania, conocido por su reputación de ser uno de los lugares más embrujados del mundo. Este bosque, que ya es famoso por sus avistamientos de ovnis, desapariciones inexplicables y fenómenos paranormales, también alberga la inquietante historia de un hombre cuya vida, o más bien,
sus múltiples muertes se han convertido en un relato de terror y misterio. La leyenda del hombre de las 5 muertes se remonta a principios del siglo XX. Según los relatos, un hombre del pueblo cercano de Cluj-Napoca se adentró en el bosque de Joya-Bashu, buscando recolectar leña y nunca regresó. Después de varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en el claro del bosque, conocido por su forma perfectamente circular y la ausencia de vegetación. La causa de su muerte fue atribuida a un infarto, pero lo que desconcertó a todos fue la expresión de absoluto terror congelada en su rostro. Aquí es donde comienza lo verdaderamente perturbador. Después de su primera muerte, el cuerpo del hombre fue enterrado en el cementerio local, pero su historia no terminó ahí. La leyenda afirma que el hombre volvió a aparecer, con el mismo rostro de terror y sin signo de descomposición, en el mismo claro del bosque 2 semanas después. Cada vez que el cuerpo era recuperado, los investigadores notaban una nueva herida o signo de una muerte distinta. Su primer encuentro con la muerte fue a través de un infarto fulminante. A pesar de parecer una causa natural, la intensidad del miedo en su rostro sugería que había visto algo completamente aterrador en sus últimos momentos. La segunda vez que fue encontrado, el cuerpo del hombre mostraba signos de asfixia, con la piel ciatónica y sus manos aferradas a su garganta como si hubiera sido estrangulado. No había huellas de otra persona ni signos de lucha. La tercera aparición fue aún más desconcertante. El cuerpo apareció empapado, con espuma saliendo de su boca y sus pulmones llenos de agua, como si hubiera muerto ahogado, a pesar de estar lejos de cualquier fuente de agua. En la cuarta ocasión, el cuerpo mostraba signos claros de envenenamiento. Los labios y las uñas estaban teñidos de azul y el estómago contenía restos de una sustancia desconocida. Sin embargo, no había indicios de cómo o por qué había ingerido el veneno. En su quinta y última aparición, el cuerpo fue encontrado decapitado. La cabeza estaba colocada cuidadosamente a los pies del cuerpo y no había sangre alrededor, como si la decapitación hubiera ocurrido mucho después de su muerte. El detalle más macabro era que, incluso en esta conclusión, la expresión de terror persistía. Las autoridades locales, desconcertadas y aterrorizadas, intentaron clausurar el área del claro, pero esto solo avivó más los rumores y las especulaciones entre los lugareños. Se dijo que el hombre estaba atrapado en un bucle temporal, una maldición del bosque, o peor aún, que había sido víctima de algún ritual oscuro realizado en el claro, un lugar que muchos creían que era un portal hacia otra dimensión. Algunas teorías sugieren que el hombre había sido testigo de algo tan espantoso, que su alma no podía descansar y su cuerpo se había obligado a revivir muertes atroces una y otra vez. Los habitantes del pueblo cercano evitaron por completo el bosque durante años después de estos eventos. Los niños eran advertidos de que nunca debían acercarse al bosque y los ancianos contaban historias del hombre de las 5 muertes como una advertencia para no desafiar los límites de lo desconocido. Aquellos que trabajaron en las investigaciones reportaron pesadillas recurrentes y extrañas desapariciones de objetos personales, especialmente aquellos que habían estado en contacto con el cuerpo. La leyenda tomó una nueva dimensión cuando se afirmó que el hombre de las 5 muertes había sido visto deambulando por el claro, incluso después de que sus restos finalmente fueron cremados para evitar más apariciones. La desaparición de Lars Mittank es uno de los casos más enigmáticos y desconcertantes de los últimos tiempos. Este joven alemán desapareció sin dejar rastro en 2014 en Bulgaria, después de exhibir un comportamiento extraño y errático que ha llevado a una serie de teorías y especulaciones. La falta de respuestas concretas ha convertido su caso en un misterio que sigue fascinando y perturbando a quienes lo investigan. Lars Mittank nació el 9 de febrero de 1986 en Berlín, Alemania. A los 28 años, Lars trabajaba como ingeniero y era conocido por ser una persona tranquila, amable y amante del fútbol. En junio de 2014, decidió ir de vacaciones con sus amigos a Golden Sands, un popular destino turístico en la costa del Mar Negro en Bulgaria. Durante la mayoría del viaje, Lars se comportó de manera normal, disfrutando de la compañía de sus amigos y participando en actividades típicas de vacaciones. Sin embargo, hacia el final del viaje, las cosas tomaron un giro inesperado. El 6 de julio del 2014, un día antes de su vuelo de regreso a Alemania, Lars se involucró en una pelea en un bar por una discusión relacionada con el fútbol. Durante la pelea, recibió un golpe en la oreja que le causó una leve lesión en el tímpano. Un médico local le aconsejó que no volara debido a la lesión y le recetó un antibiótico llamado cefuroxima. Lars decidió quedarse en Bulgaria un par de días más para recuperarse, mientras que sus amigos regresaban a Alemania. Su registro en el hotel Color Varna, cerca del aeropuerto de Varna, y aquí es donde su comportamiento comenzó a volverse extraño y errático. Lars llamó a su madre, Sandra Mittank, y le dijo que se sentía inseguro y que alguien lo estaba persiguiendo. Incluso le pidió que cancelara sus tarjetas de crédito. Lo comentó a la preocupación de su familia. El 8 de julio de 2014, Lars fue al aeropuerto de Varna, listo para regresar a Alemania. Allí, visitó un médico del aeropuerto para una última revisión de su oído.
Sin embargo, durante la consulta, Lars comenzó a mostrar un comportamiento extremadamente ansioso y paranoico. En un momento dado, interrumpió la consulta y salió corriendo de la clínica del aeropuerto. Las cámaras de seguridad captaron a Lars corriendo por el aeropuerto sin su equipaje, cruzando la terminal en un evidente estado de pánico. Las imágenes muestran a Lars saliendo del edificio, trepando una valla de seguridad y corriendo hacia un campo cercano, desapareciendo finalmente en un área boscosa. Esta fue la última vez que alguien vio a Lars Mittank. Desde entonces no ha habido rastro de él, a pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda por parte de su familia y las autoridades. El comportamiento de Lars en sus últimos días ha dado lugar a una serie de teorías sobre lo que realmente sucedió. Una de las teorías más extendidas es que Lars podría haber sufrido un episodio psicótico inducido por la combinación de estrés, lesiones físicas y la medicación. El comportamiento paranoico y su creencia de que estaba siendo perseguido podrían ser indicativos de una crisis mental aguda. Otra teoría sugiere que Lars podría haber sido drogado sin su consentimiento, lo que podría explicar su comportamiento errático y su aparente paranoia. Algunos creen que pudo haber sido víctima de una red de tráfico de drogas o personas. Existen también teorías de que Lars fue atacado o secuestrado después de huir del aeropuerto. Algunos especulan que podría haber sido asesinado y su cuerpo ocultado, ya que la región cercana al aeropuerto es boscosa y no completamente accesible. Aunque menos probable, algunos creen que Lars pudo haber decidido desaparecer voluntariamente, huyendo de algo en su vida personal o escapando de lo que él percibía como una amenaza inminente. Sin embargo, esto contrasta con su estrecha relación con su familia y la falta de razones obvias para su huida voluntaria. La desaparición de Lars Mittank ha generado una gran cantidad de atención mediática, especialmente debido a las inquietantes imágenes de su huida del aeropuerto. Su madre ha liderado una campaña incansable para encontrarlo, utilizando redes sociales, entrevistas y colaboraciones con investigadores privados. A pesar de numerosos avistamientos reportados en Europa, ninguno ha sido confirmado. Cada año, la familia de Lars recibe llamadas y pistas, pero ninguna ha llevado a una resolución concreta. La desaparición de Lars sigue siendo un doloroso misterio para su familia y un caso abierto para las autoridades búlgaras y alemanas. La desaparición de Lars Mittank es uno de los casos que desafía toda lógica y comprensión. La combinación de su comportamiento inusual, las circunstancias de su desaparición y la falta de respuestas claras lo convierten en un misterio desconcertante. Si bien las teorías abundan, la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Lars sigue siendo desconocida. La imagen de Lars, corriendo del aeropuerto en estado de pánico, es un recordatorio escalofriante de lo frágil que puede ser la línea entre la realidad y el terror personal, y cómo un joven aparentemente normal puede desaparecer sin dejar rastro en un mundo lleno de ojos y cámaras. Y así terminamos nuestro viaje a través de estos casos que desafían la lógica y nos dejan con más preguntas que respuestas. Si te ha gustado este recorrido por lo desconocido, no olvides suscribirte al canal para más contenido que te mantendrá al borde de la realidad. Déjame saber en los comentarios cuál de estos casos te dejó más helado y si conoces algún otro misterio que debo investigar. Sígueme en mis redes sociales para más dosis de lo extraño y lo inquietante. Nos vemos en el próximo video.